nombre es Leo Roth, CEO de LATAM en USA. Yo aquí haciendo la transmisión desde Miami, Florida. En el día de hoy nos acompaña Luis Martínez también de Miami, de Capital Companies, y Ariel Arrocha desde Buenos Aires, Argentina. LATAM en USA es una compañía dedicada a ayudar a extranjeros a articular negocios aquí en Estados Unidos. Nuestros servicios incluyen servicios corporativos de startup, sociedades, impuestos y contabilidad en las oficinas, asesoramiento en inversiones, asesoramiento en negocios y el tema de inmigración. Nuestra tarea en el día de hoy es tratar de transmitir quiénes somos nosotros con los servicios corporativos, que Ariel en un ratito le va a entrar en algunos detalles de los servicios corporativos que prestamos a través de nuestras oficinas en toda Latinoamérica. Nuestras oficinas incluyen oficinas en Bogotá, Colombia, con Edgar Pulido, Ariel Arrocha en Buenos Aires, Argentina, Pilar Maldonado, Pedro Novoa y Rodrigo Novoa desde Santiago de Chile, Adolfo Jamús, Isaac Citón y Moisés en la Ciudad de México, Enio Godiño desde Brasil y aquí Leo Roth mismo de Miami, Florida. Otro servicio que también damos con consultoría a través de nuestra alianza con UHY Macho y Asociados son la consultoría en temas corporativos, contables y impositivos. Aquí ves algunos de los servicios integrales que participamos y ayudamos al extranjero de hacer negocios en Estados Unidos. También nos acompaña y hemos trabajado hace muchos años con Capital Companies, que nos da un servicio corporativo en la operación, en apertura de oficinas virtuales y físicos, en la cual Luis Martínez en un ratito le va a explicar y comentar sobre los servicios que presta en ese ámbito de oficinas. En el tema de visas, estamos aliados con una firma de abogados aquí en Estados Unidos que hace años que trabajamos el tema de inmigración con sus distintos variantes de procesos inmigratorios, en la cual aquí ves un listado pequeño de los distintos servicios que hemos prestado en los años a gente que no solo quiere tomar oficinas, sino tal vez quieren radicarse y tomar lo que nosotros llamamos el plan B potencial a través de una planificación y una radiografía de cada potencial cliente antes que llega a Estados Unidos. Finalmente, le quiero presentar ya a Ariel Arrocha, Ariel amigo, 25 años trabajando conjuntamente con Ariel desde Buenos Aires, nosotros visitando con Ariel hace 30 años que hemos visitado a las oficinas de Ariel y haciendo conferencias en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, y tratando de ayudar al extranjero para hacer negocios en Estados Unidos. Así que Ariel, te paso el micrófono y la pantalla para que puedas hacer tu presentación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias al público que también nos acompaña en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Gracias a todos por acompañarnos. Como les dijo Leonardo, yo desde Buenos Aires, Argentina. La más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan. La idea de hoy es profundizar y hablar un poquito más en detalle sobre cómo arrancar una empresa en los Estados Unidos. Yo voy a hablar desde el punto de vista más formal, más legal, alguna introducción al tema impositivo, y luego Luis va a acompañarme con la parte más práctica vinculada a por qué Estados Unidos, por qué la Florida, por qué la importancia de trabajar con un business center y de tener esos servicios adicionales. Así que comencemos. Bueno, una breve presentación mía, creo que muchos me conocen. Soy abogado, soy director de LATAM en USA y de Exportar a USA, con sede en Buenos Aires, Argentina. Ahí están mis datos de contacto, cualquier cosa a vuestra disposición. Quiero recordarles que van a poder preguntar a lo largo de toda la disertación en Question and Answer, que lo tienen abajo, QIA. Ahí van a poder hacer unas preguntas que quieran, que luego Leo va a ser quien las haga en viva voz a Luis o a mí para poder aclararles aquellas dudas que tengan. También claramente pueden escribirnos por mail a info@latamenusa.com y consultarnos o pedirnos las aclaraciones que ustedes necesiten, sobre todo si se trata de casos particulares de cada uno. Bien, vamos a hablar un poquito de los aspectos más relevantes de las sociedades en Estados Unidos, y para eso tenemos que hablar de cómo funciona la legislación en Estados Unidos. Hay una legislación
muy pro inversor extranjero. Estados Unidos es un país absolutamente abierto a las inversiones internacionales y eso lo tiene desde su inicio regulado por las leyes del Congreso, por los tratados de inversión directa, por los convenios multilaterales que tiene con muchos de los países de Latinoamérica que están hoy participando en el webinar, y esos tratados que tienen que ver a veces con convenios de navegación, con convenios comerciales o con acuerdos de compraventa internacional de mercadería, son los que luego han derivado, muchos de ellos, en las visas que permiten a su vez poder trasladarse hacia otro país para poder conducir este tipo de negocios o inversiones. Claramente, en lo que podemos hablar de legislación americana, el inversor internacional que va a hacer negocio a Estados Unidos se encuentra prácticamente en un pie de igualdad con los nacionales. Es decir, cualquiera que genere ganancias en Estados Unidos va a poder transferirlas a sus países y a sus cuentas de origen sin ninguna restricción y ninguna limitación. Cualquiera que establezca una sociedad jurídica, cualquiera sea la forma, en cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos, podrá operar esa sociedad sin necesidad de socios locales, solo con su propia titularidad, a través nuestro, a través de un agente de registro que la constituya. Esas empresas, a su vez, como son compañías jurídicas americanas, van a poder acceder a todos los beneficios y a todos los pormenores que tenga el sistema legal americano, ya sea a nivel bancario, a nivel jurídico. Es decir, no va a haber ningún tipo de diferencia entre una sociedad americana creada por extranjeros a la creada por ciudadanos americanos. Desde el punto de vista de qué tenemos que tener en cuenta, tenemos que planificar, tenemos que estructurar una planificación. Y eso tiene que ver con esta estrategia comercial, legal y fiscal. La comercial la dejaremos para otra ocasión, no es nuestra área de trabajo. Si es así, la estrategia legal. La estrategia legal tiene que ver con cómo estructurarnos jurídicamente para poder hacer las cosas correctamente y, como dice Roberto Macho cuando da disertaciones, comenzar con el pie derecho. Claramente comenzar con el pie derecho, comenzar con las cosas bien hechas, tiene que ver con cómo iniciar una actividad comercial. Y la pregunta que ustedes podrían hacerme es, ¿por qué hace falta estructurarse legalmente? ¿Y cuál sería el tipo más adecuado? Si hablamos de estructuras legales, tenemos que pensar en muchas razones, pero fundamentalmente les voy a mencionar estas 4 que para mí son las más importantes a tener en cuenta, no porque no haya otras razones, pero sí las más importantes. Tenemos que minimizar las contingencias, tenemos que planificar sobre certezas, tenemos que acotar el riesgo comercial y tenemos que anticipar el impacto impositivo. Minimizar las contingencias tiene que ver con que cualquier negocio que vayamos a encarar en Estados Unidos o inversión va a tener riesgos implícitos, como en cualquiera de nuestros países, y claramente son los riesgos de la actividad comercial. Por eso que acotarlo a una estructura jurídica que no pueda trascender de esa estructura jurídica es sumamente importante. Aquellos que hagan negocios en forma personal, en Estados Unidos, como personas físicas, si tuviesen una contingencia y tuviesen un litigio, un juicio, un reclamo de un cliente o de un tercero, ese reclamo va a ser extendido a todo el patrimonio de la persona. No importa si está en Colombia, en Argentina, en Chile, donde sea. Entonces, para poder acotarlo, para poder poner una estructura de protección, hay que tener una figura jurídica. Planificar sobre certezas es de antemano conocer qué cosas conviene hacer, qué cosas no, qué tipo de seguros y qué tipo de recaudos tengo que tomar para proteger mis activos, mi negocio, mi sociedad. Luego, acotar el riesgo comercial, claramente hay que acotarlo desde el lado de decir, si yo tengo una inversión hecha en una sociedad, mi riesgo va a estar acotado a esa inversión y no va a poder traspasar esa frontera con mi patrimonio personal. Y obviamente el aspecto impositivo es sumamente relevante. Las figuras jurídicas tienen una incidencia desde lo que es la parte legal, pero tienen una incidencia de la parte contable e impositiva. Entonces tenemos que conocer y tenemos que saber a qué nos vamos a atener cuando tomemos la decisión de hacer una LLC, una Corp o la figura que sea, una LP o cualquier otra. Para esto no hay nada que yo pueda decirles, esta es la figura ideal. No existe figura ideal. La figura ideal es para cada negocio en particular. Es muy común que la gente dice, no, la LLC porque es la más fácil. Es la más fácil, pero vamos a ver para qué es la más fácil y por qué conviene a veces utilizar una Corp. Bien, la legislación de los Estados Unidos reguló las sociedades
en cada uno de los 50 estados. Cada estado pudo decidir cómo hacerla, pero obviamente, para poder funcionar como un país federal, se pusieron de acuerdo en aspectos básicos de cómo funcionar. Esos aspectos básicos tienen que ver con lo que se llama corporate law, la ley corporativa, la ley de corporaciones. Entonces, todas las sociedades en cada uno de los 50 estados van a tener cosas en común. ¿Qué cosas en común? Primero, la división. Estos son los grandes grupos: sociedades comerciales conocidas como Profit Corporation, sociedades que tienen fin de lucro; sociedades sin fines de lucro, lo que comúnmente llamamos en Latinoamérica ONGs, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones. Allá se denominan Non-Profit Corporation, corporaciones que no persiguen una utilidad económica, una actividad cívica, una actividad religiosa, cualquier otro tipo de sociedad. Sociedades foráneas o extranjeras, y acá una diferencia muy importante entre el derecho anglosajón y el derecho romano, que es el derecho imperante en la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque en el derecho anglosajón se puede diferenciar entre una sociedad foránea o extranjera nacional de una sociedad foránea o extranjera internacional. Es decir, para el estado de Florida, una sociedad constituida en Nueva York va a ser una sociedad foránea nacional, y una sociedad constituida en Colombia va a ser una sociedad foránea internacional. Ambas pueden tener que adaptarse al derecho estadual si es que van a trabajar dentro de ese estado. No desde el punto de vista jurídico, si es una sociedad de Estados Unidos, de cualquier otro de los estados, porque lo básico lo van a tener cubierto. Tal vez sí desde lo impositivo, puede que tengan que inscribirse en algún impuesto estadual que un estado tiene y otro no, y si uno va a operar en ese estado va a tener que pagar ese impuesto. Ahora, si es internacional, esa sociedad constituida en Colombia va a tener la posibilidad de operar en los Estados Unidos, pero va a tener que adaptar su estatuto a las regulaciones de los Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar específicamente de las sociedades en la Florida, porque sería muy difícil poder generalizar. Entonces me enfoco en cómo el estado de Florida reguló su estructura corporativa de sociedades. Esto lo hizo en el título 36, en los capítulos 607 en adelante, del Estatuto de Sociedades de la Florida. Y separó a grandes rasgos estos grandes grupos de compañías. Las corporaciones, o corp, o también denominadas Inc. o Incorporated, son la figura jurídica que identifican a sociedades cuyo capital se divide en acciones. Acá hay dos tipos de sociedades, tipo C o tipo S, tiene que ver con si sus socios son todos nacionales o si hay socios internacionales, socios extranjeros. Luego, las Limited Liability Company, nuestras conocidas LLC, que son sociedades cuyo capital se divide en cuotas partes, no en acciones. Es decir, la primera tiene accionista, las Corp, las Inc., la segunda tiene socios. Hay un tercer gran grupo que son las LLP, Limited Liability Partnership, y acá dentro de las LLP se abren muchas subcategorías, como las que ustedes ven abajo, donde dice otros tipos, que son las Limited Partners o las Limited Liability Limited Partner, que son diferentes variantes de una sociedad que tiene básicamente dos tipos de socios. Socios con responsabilidad en el negocio y en la actividad comercial, y socios cuya responsabilidad está solamente limitada al aporte de capital. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos comunes a todas estas sociedades? Son básicamente los de este listado. Todas las sociedades deben tener una denominación, un nombre. Ese nombre va a estar registrado en el estado donde uno incorpore la sociedad. Todas van a tener que tener un capital social. Ese capital social, a diferencia de muchos países latinoamericanos, es al solo efecto de poder dividir las acciones o las cuotas partes. Es decir, no tiene relación en términos económicos. Una sociedad constituida con $1.000 o con 9.900 o con lo que sea, tiene jurídicamente la misma entidad y el mismo valor. Es solo que si de repente nosotros queremos constituir una sociedad de 3 socios, es absurdo ponerle 1.000 o 10.000 que me va a obligar a tener 333 acciones cada uno, cuando en realidad puedo poner que el capital sea de 900 o de 9.000 y tenemos 3.000 cada uno, o de 6.000 y tenemos 2.000, lo que ustedes quieran. Es al solo efecto de dividir capital. El objeto social es otro punto interesante, característico y distinto.
entre el derecho anglosajón y el derecho romano. En la mayoría de los países donde impera el derecho romano, uno debe aclarar y debe enfocarse en qué va a ser esa sociedad, porque la legislación requiere que uno tenga un objeto claro, preciso y único, o únicos, donde uno va a tener que optar por decir si esta sociedad es agropecuaria, si es financiera, si es para desarrollos inmobiliarios. En el derecho anglosajón pasa exactamente lo contrario. Es decir, uno podría identificar un objeto social determinado, pero lo usual es que pongamos una frase que es todas aquellas cosas permitidas por la ley. Es decir, no tengo limitación. Esa sociedad la puedo usar para comprar y vender mercadería, para tener propiedades, para tener una plantación en Florida, para tener exportación de naranjas, para lo que yo quiera mientras sea legal. Otra gran diferencia. Agentes de registro. No existe en los Estados Unidos la figura del notario, del escribano, del fedatario público como los conocemos en Latinoamérica. Es una figura totalmente distinta. Y quienes constituyen sociedades son agentes de registro. Son personas registradas que tienen un domicilio cierto y que pueden registrar por cuenta y orden de terceros las sociedades en los diferentes estados de la Unión, claramente con ciertos requisitos. Nosotros somos los agentes de registro a través de una compañía creada a ese efecto, que es US LATAM Corporate Service, y que brinda ese servicio en los 50 estados en alianza con diferentes agentes de registro, porque hay que tener claramente domicilio físico en cada lugar donde puedan llegar las correspondencias de carácter oficial a ese agente de registro. Es decir, comunicaciones vinculadas al Estado y a la Secretaría de Estado, comunicaciones vinculadas al IRS. El IRS es el fisco de los Estados Unidos. Luego, debemos decir quiénes van a ser los dignatarios o autoridades. No nos exigen que digamos quiénes son los dueños, sí quiénes van a ser los responsables de la sociedad y quiénes son las personas que van a conducir los negocios de esa sociedad. Entonces debemos especificar quiénes son esos dignatarios y autoridades. Estos son registros que, según el Estado, en la mayoría de los estados de Estados Unidos son registros de carácter público. Hay solamente algunos estados, Delaware, Wyoming, Iowa, Nevada, que tienen registros privados, es decir, que no son de acceso público. Y luego la duración, esa duración que nosotros debemos establecer y que podría ser perpetua, podría ser, digamos, a un plazo determinado, porque queremos que la sociedad dure un tiempo determinado y luego se extinga por derecho propio. Estos son los temas comunes, los aspectos básicos comunes a todas las sociedades. Las diferencias y similitudes que van a ver ustedes en este pequeño listado separan al primer grupo, que son las sociedades por acciones, las Corp, las Inc., que van a tener directores y accionistas. Directores son quienes conducen la sociedad, accionistas son quienes son dueños de la sociedad. Las LLC son la misma estructura, pero con diferentes nombres. Son manager y son socios. El manager es lo que sería el director, el socio es lo que sería el accionista. Las LLP, LLP, LP van a tener tres figuras. Los managers, el socio general, que es el que yo les comenté, que es el que conduce el negocio y el que lleva adelante la actividad comercial de la empresa, y el socio limitado, cuya responsabilidad solamente está limitada a las acciones que él aportó, a la cuota parte que compró, al aporte dinerario en especie al que se comprometió. Ahí se termina su responsabilidad. Entonces, esos son básicamente los grandes grupos. ¿Cómo son las estructuras de las sociedades? Y acá van a ver que hay una similitud absoluta entre la LLC y la Corp. Las sociedades pueden constituirse de estas dos modalidades. Lo que nosotros denominamos Simple Member, Sole Member, donde la sociedad tiene un solo socio, que en este caso va a ser el manager y va a ser el dueño, el socio, y el manager va a ser la misma persona. O una estructura, que la ven del lado opuesto, que es la de partnership, la de sociedad, donde podrán existir múltiples managers, múltiples socios, y pueden o no coincidir. Es decir, claramente yo podría tener una sociedad con 3 personas más, donde yo soy manager y no soy socio, donde otra de las personas es socio y manager, y donde otra de las personas es solamente socio.
todo eso puede convivir perfectamente y van a ver que la estructura de las corporaciones es igual. ¿Cómo es el tratamiento fiscal de una LLC, una Limited Liability Company? Es una sociedad que tiene una estructura transparente frente a impuestos. Técnicamente se llaman disregulated companies, son compañías disgregadas o separadas, es decir, son un paraguas jurídico para los negocios, pero desde el lado del fisco, esa sociedad no existe como figura jurídica. Y los impuestos van a ser pagados, tributados, expuestos por sus socios, por las personas físicas. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si ustedes hicieran una actividad comercial como personas físicas, pagarán de impuestos lo que les corresponda pagar por la escala de impuestos a las ganancias. Por darles un número cualquiera, si hablamos de personas físicas, las personas físicas, el impuesto a las ganancias, llamado income tax, es una escala progresiva, que arranca en un 10% en un primer bracket, en un primer tramo, luego pasa un 18% y va subiendo. Si fuese esa misma situación, pero la persona constituye un LLC, va a pagar exactamente igual. Es decir, el tener una LLC no le incrementa de ninguna forma los costos impositivos o tributarios. Es una sociedad transparente desde el punto de vista impositivo, pero es un gran paraguas protector frente a las liabilities, frente a las responsabilidades, frente a los riesgos comerciales, porque claramente se acotan y se terminan en esa sociedad. Si nos vamos al otro lado, a las corp, van a ver que la estructura es exactamente la misma. O sea, puede haber una corp, una inc, una corporación de un solo accionista, donde reúne los dos requisitos. Esa compañía va a tener un director, un accionista, puede tener más de un director claramente, puede tener 2, 3, 5 directores, pero siempre un accionista, es una sociedad de una sola persona, o la figura de partnership, nuevamente, donde va a haber múltiples miembros, tanto de un lado como de otro. El ser manager de una compañía, sea una corp o una LLC, es una función o un trabajo administrativo, es decir, no tiene que ver con ser parte de la sociedad. Yo puedo ser manager de compañías que son de clientes nuestros y que por un acuerdo particular yo hago las veces de gerenciador y no tengo nada que ver con los temas económicos, sino que lo que hago es ofrecer los servicios profesionales para eso. Las corp, desde el lado tributario, impositivo, son distintas a las LLC, y claramente son distintas. Las corp, o las incorporated, o las corporation, son sociedades que determinan y pagan el impuesto en cabeza de la sociedad, ya no en cabeza de sus accionistas. Es un ente jurídico desde el lado tributario distinto al de sus socios. Estas sociedades por acciones, van a tener un esquema de doble tributación, es decir, van a reportar al final del ejercicio las ganancias, los gastos, las pérdidas, ya subo, y van a tener un resultado neto. Si ese resultado neto es susceptible de pagar impuestos, de income tax, por ejemplo, la alícuota para las corporaciones va a ser lo que se llama un flat fee, una tarifa plana, que es el 21% de la ganancia neta que recibió la sociedad. Y se va a pagar en cabeza de la sociedad. Se va a preparar un balance y se va a tributar el impuesto en función de la sociedad. Ahora bien, si esa sociedad tiene luego 2, 3, 5 accionistas, se podrán distribuir esas utilidades que la sociedad ganó. La sociedad podría optar por reinvertirlas, pero supongamos que quieren distribuirlas. La van a distribuir y van a decir, bueno, usted señor que tiene el 20% le corresponde tanto, el que tiene el 10% le corresponde tanto, el que tiene el 50% tanto, y nos van a distribuir esas ganancias. Ahí va a haber un segundo nivel de tributación, porque cada uno de nosotros va a tener, no importa si es extranjero o nacional, un ingreso como persona física y va a tener que pagar el income tax en la escala que le corresponde a las personas físicas. Si es extranjero, tendrá una retención, porque no va a tener tributación en Estados Unidos. Esto parece, a simples rasgos, de que sería una estructura más cara. Y sí, pero no. Depende de qué tipo de negocio estemos hablando, depende de qué tipo de inversión estemos hablando, depende de si la sociedad es una sociedad que se capitaliza 100% o es una sociedad que recibe préstamo, si ese préstamo es americano o ese préstamo es extranjero, si yo estoy haciendo un negocio, pongámosle de desarrollo, y voy a aportar
el 10% o el 20% de inversión y el resto lo van a aportar inversionistas, y esos inversionistas no son de Estados Unidos, claramente existen múltiples variantes y requiere una radiografía, una planificación y una conclusión. Pero no tomen en cuenta que la doble tributación hace que la sociedad sea más cara. La respuesta sería depende. Depende cuál es el negocio que cada uno va a montar en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo es una secuencia de tiempos y una actividad para constituir una empresa? Y ya con esto vamos culminando esta primera parte. La secuencia de tiempos tiene que ver con esto, con qué cosas voy a hacer y qué tiempo me va a demorar. Lo primero, lo más sencillo, lo que es muy fácil de hacer, es lo que se denomina el filing, el fileo, es decir, la incorporación de la sociedad a los registros del Estado habilitados para registrar sociedades. En la mayoría de los estados es la Secretaría de Estado propiamente dicho. Hay otros que tienen lo que se denomina genéricamente un corporate house, una casa de sociedades, que es un ente gubernamental derivado donde se registran las sociedades en ese estado. Este es un proceso que puede llevar de 1 a 4 días, dependiendo del estado, dependiendo de la jurisdicción, dependiendo de lo que paguemos. Hay estados que tienen lo que se llama trámite express, trámite regular o trámite semi-express, o sea, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, dependiendo de lo que uno necesite y la urgencia que uno tenga. Esto le va a dar vida a la sociedad, la va a formalizar, les va a dar un número de sociedad y un registro del Estado. La mayoría de los estados se hace todo en forma electrónica, pero esto no sirve más que para hacer el puntapié inicial. Luego vamos a tener una segunda etapa, que va a ser la de inscribirla fiscalmente. Esa sociedad no va a poder operar comercialmente teniendo una cuenta bancaria si no tiene un número de impuesto. Este número de impuesto, que lo conocemos como A-Number, Employment Identification Number, o FEIN Number, con una F delante de Federal Employment Identification Number, es el número que va a vincular a la sociedad con el tracto comercial, con el vínculo comercial con las demás sociedades y obviamente con los bancos. Es decir, sin este número de impuestos yo no podría abrir una cuenta bancaria porque no tendrían cómo vincularlo, cómo registrarla. Luego vendrá el escribir los documentos societarios. ¿Qué documentos societarios son importantes saber o cuál hay que tener? Básicamente, para hacer el C se denominan Operating Agreement, lo mismo para hacer el P, distinto para las Corp o para las Inc, donde se denominan Bylaw. Y luego les voy a mostrar las diferencias. Y por último, obviamente, el proceso de apertura de una cuenta bancaria. Básicamente esos son el timing. Acá les estoy mostrando en imagen qué es un filing. Un filing se ve chiquito, yo lo sé, si lo agrandaba mucho iba a ser complejo. Es un documento de no más de 2 hojas, 3 en algún caso según el estado, en algún caso de una hoja, donde van a estar esos requisitos que yo les conté. Es decir, van a estar esos 6 puntos que hablamos antes, denominación, capital social, agente de registro, dignatarios, objeto social, explicados. Y van a dar como consecuencia una inscripción. Luego, lo que les decía antes del A-Number, este número, si estamos hablando y poniéndonos todos en el lugar de extranjeros, o sea, no residentes de Estados Unidos, no vamos a poder sacarlo online porque no tenemos un Social Security Number habilitado para eso. Vamos a tener que hacerlo a través de un formulario físico. Es este formulario que se conoce como SS4 y que va a dar como resultado de mandarlo y que el Estado, el IRS, lo registre, una inscripción, como la carta que ustedes ven indicada por la flecha, creo que del lado izquierdo, pero no sé si lo ven igual que yo, donde nos van a asignar un número de impuesto, donde nos van a asignar una fecha de balance de cierre del ejercicio comercial, obviamente en función de lo que pidamos, diciembre, julio, y donde van a decir cuál es la modalidad que elegimos para tributar impuestos. Porque otra particularidad de Estados Unidos es que las sociedades, por ejemplo las LLC, pueden optar por tributar como LLC, que es decir, en cabeza de sus socios, transparente, pero también pueden optar por tributar como Corp, aunque el nombre sea LLC. No tiene nada que ver la denominación con la forma en que tributan las sociedades en los Estados Unidos. Luego tendremos ese documento que les comentaba, Operating Agreement o acuerdo de operación o acuerdo entre socios en el caso de las sociedades cuyo capital se divide en cuotas partes, LLP,
LP, LLP, LLC. Y los bailó. Los bailó, que son como los estatutos, que es para las sociedades cuyo capital se divide en acciones. La conclusión de esto va a ser obtener esto. En el caso de Florida, un certificado como el que ustedes ven en pantalla, donde dice que la sociedad está constituida, que tiene vida propia desde tal momento, que tiene un número de registro que es tal, y que eso es lo que nos va a permitir mostrar y exhibir que esa sociedad existe. Tendremos que generar, aparte del Operating Agreement o aparte del bylaw, este documento que es un certificado o una acción, dependiendo una u otra, que es lo que va a demostrar quién es el titular de esa compañía. Esto es parte de lo que se denomina un corporate book, un libro corporativo, que es el que compendia todo. No es un libro obligatorio, es un libro que se suele usar, a veces se pueden pedir solamente los certificados. Ahora bien, si estamos en el estado de Florida y queremos abrir una cuenta bancaria, vamos a tener que aportarle al banco todos estos elementos. Primero el electronic filing, segundo el número de impuesto number, luego el operating agreement o bylaw, según sea el caso, luego los certificados. Todo eso lo tenemos compendiado en un único libro que es ese corporate book, y con eso podemos avanzar hacia la apertura de una cuenta bancaria para poder operar comercialmente la sociedad que constituimos. Esto es lo que nosotros llamamos incorporar sociedades, darle vida a la sociedad, y tiene que ver con este proceso de innovar, de mejorar, de evolucionar, que les proponemos a ustedes y que les proponemos hacerlo juntos. Hasta aquí mi presentación. Quiero agradecerle a todos su participación. Encantados de responder preguntas. Ahí tienen el WhatsApp de Estados Unidos para quienes quieran preguntarnos algo más allá del question and answer que tenemos en pantalla. Y luego de la presentación de Luis, Leo nos va a hacer algunas preguntas breves, según nos permita el tiempo, para poder aclarar sus dudas. Muchísimas gracias por haber estado, y ahora sí, los dejo en la presencia de Luis. Luis, te pido que habilites cámara y micrófono. Yo voy a mutearme. Buenos días, ¿se me escucha? Lo primero. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Ok. Bueno, antes que nada agradecer a nuestros partners de LATAM en USA la posibilidad de estar hoy acompañándoles. Mi nombre es Luis Martínez y yo soy el director ejecutivo de Capital Companies. Somos un partner muy cercano a LATAM en USA, y justamente de lo que se trata es de apoyar un poquito lo que venía hablándonos Ariel y lo que nos comentó Leo al principio sobre el hecho de constituirse en los Estados Unidos. Para nadie es algo que no saben. El hecho de que establecerse aquí puede llegar a ser más fácil de lo que nosotros mismos imaginamos, ¿no? Y comienzo mi breve presentación justamente hablando sobre que debemos romper ese miedo a establecernos, ¿no? Eso lo dice nuestro CEO, Bion Martínez, y realmente empodera mucho esa frase, ¿no? Debemos creernos la posibilidad de poder establecernos aquí sin ninguna limitante. Existen algunas limitaciones legales, por supuesto, pero todas aquellas cosas que nos puedan ayudar a establecernos son herramientas que actualmente existen. Y la verdad es que Ariel lo explicó perfectamente durante la presentación, todos los requisitos, todos los requerimientos, y de lo que yo intento hablar hoy va a ser un poquito sobre esas herramientas operativas que nos ayudan a nosotros a establecernos. ¿Por qué Estados Unidos para iniciar un proyecto? Creo que es muy conocido por todos, la panacea que tenemos en este país de las oportunidades. Al final, esto se vuelve un país en el que las oportunidades son viables, los negocios son viables, y estamos conocidos a nivel global como una tierra de oportunidades, ¿no? El mercado es libre, hay una libre competencia, realmente tenemos una cantidad de posibilidades enormes que nos ayudan a poder pensar mejor en establecernos en este país como centro de operaciones. Entonces, para cada uno de los emprendedores, al final lo que resulta esto es el lugar perfecto para iniciar el emprendimiento, ¿no? Aquí me gustaría decir que a veces nos llamamos o escuchamos el término inversionista y se nos queda un poco grande, o nosotros mismos como pequeños empresarios no entendemos o no queremos creernos que también somos inversionistas. Entonces, mi intención hoy también es acercar ese concepto y decir que somos
realmente todos somos inversionistas al nivel que seamos. Necesitamos una estructura corporativa para poder hacer negocios correctamente en este país y realmente lo que buscamos todos al final del día es alcanzar ese éxito. Por más riesgo que haya durante el establecimiento, al final siempre buscamos alcanzar el éxito. Entonces, algunas de las ventajas más resaltables o más importantes de poder emprender en los Estados Unidos, nosotros podemos iniciar negocios en este país sin la necesidad de ser ciudadanos o residentes. Eso es un mito que mucha gente tiene, el hecho de tener que tener un estatus migratorio para poder establecerse aquí, cosa que es mentira, o sea, cosa que es falso. Nosotros podemos establecer un negocio de forma virtual, incluso sin venir a este país, y hay mucha flexibilidad para todos aquellos que quieran emprender, ¿no? Dependiendo del tipo de negocio que se vaya a constituir o no, al final del día existen esas herramientas para podernos ayudar a establecerlo. Entonces, hay muchísimas instituciones, hay muchísimas empresas de apoyo, por ejemplo, LATAM en USA es una de ellas, en la que todas las herramientas que ustedes necesitan o que el inversor o que el emprendedor necesita aquí en los Estados Unidos se ponen a disposición de este cliente para poder facilitarle la estructura de establecimiento aquí. Una de las cosas más importantes que nosotros en Capital Companies vemos como misión de nuestro trabajo es justamente entender que nosotros pasamos también por este proceso de emprendimiento y cada uno de los servicios que hoy en día desarrollamos son servicios que nosotros hemos sufrido como inversionistas o como emprendedores. Entonces, esta compañía y estos servicios nacen realmente de la experiencia nuestra como emprendedores y nos hace ser más fuertes porque entendemos lo que pasa el cliente al intentar establecerse aquí. Entonces, saqué una pequeña estadística sobre el emprendimiento y definitivamente la comunidad latina es la de mayor crecimiento empresarial, según un estudio publicado por el Stanford Latino Entrepreneurship Initiative, y realmente nosotros somos muy valiosos para este país como capital y como capital humano y como capital financiero, ¿no? Siendo latinos y teniendo el empuje que tenemos como normalmente lo hacemos al establecernos cualquier negocio en cualquier país. Entonces, profundizando un poquito más acerca de estas herramientas operativas, el Business Center para muchos de nosotros es un concepto que es efímero porque no lo conocemos muy bien, pero realmente el Business Center es un aliado que te puede ayudar a emprender el negocio en Estados Unidos. ¿Qué es un Business Center? Un Business Center es simplemente una empresa o un proveedor de servicios que simplemente te da la posibilidad de contar con herramientas de oficina y herramientas que te permiten a ti como inversor o como emprendedor poder acercar la experiencia corporativa a tu pequeña empresa. De lo que se trata no es de montar una gran compañía, sino que nosotros debemos comenzar con baby steps, ¿no? Debemos comenzar con pasos pequeños y inicialmente en todo lo que es la inversión inicial de una compañía, de establecer una compañía aquí, lo que más buscamos es reducir los costos operativos, evidentemente. El Business Center es un gran aliado para eso, para ayudarnos a emprender y esta estructura nos puede acercar, como dije anteriormente, la estructura corporativa hacia nuestro pequeño negocio. Entonces, el Business Center como tal puede ayudarte tanto a tener una oficina física, las personas que desean a lo mejor conseguir una vía migratoria hacia los Estados Unidos con una inversión de visa E2, específicamente de inversionista, necesitan por requerimiento de inmigración una oficina física. Entonces, en ese momento el Business Center entra como aliado perfecto. La dirección comercial, ¿no? La dirección comercial es otro de los puntos, otra de las herramientas que al final del día te ayudan a tener una presencia física en los Estados Unidos. Entonces, al final, si establecen la sociedad, como bien lo decía Ariel, en el estado de la Florida, pues los impuestos de la Florida son distintos y quizás te puede ayudar a tener la dirección aquí y establecerte aquí. Entonces, muchas veces es un gap grande el hecho de no tener una dirección comercial o una presencia comercial en los Estados Unidos y el Business Center también te ayuda a acercar esa herramienta. Por otro lado, hablaba de la reducción de gastos operativos. En una oficina convencional, normalmente, cuando nosotros tenemos que ir a establecer una oficina solos, sin la ayuda de un Business Center, al final necesitamos tener un local alquilado, tener utilities o servicios, luz, agua, teléfono, internet, todo en un solo paquete de coste y nos va a salir, evidentemente, muchísimo más costoso el hecho, a nivel operativo, el hecho de tener esa estructura, de construir esa estructura y no tenerla nosotros provista por un Business Center en este caso,
que establecernos solos. Entonces, esto nos ayuda a reducir, evidentemente, el costo operativo, ¿no? que eso conlleva. Luego entra otro concepto que para mí es fundamental, que es la oficina virtual. La oficina virtual es un modelo de negocio en el que tú puedes, a distancia, incluso de manera remota, contar con ciertas herramientas de entorno corporativo para poder tu empresa hacerla más corporativa. ¿A qué me refiero con esto? A que te va a permitir tener una dirección comercial, te va a tener la posibilidad, te puede dar la posibilidad de tener un asistente virtual, que es una persona que atienda tus llamadas, que haga tus agendas, que realmente interactúe con tus clientes a nivel local, y tener la tranquilidad absoluta de que toda la correspondencia, todas las comunicaciones que recibas a esa dirección, bien sea del banco, bien sea de los proveedores o de tu compañía, estén atendidas en todo momento. Al no estar nosotros presentes como clientes en el país de negocio, en este caso los Estados Unidos, el Business Center te acerca la posibilidad de que puedas hacer la gestión de la correspondencia, número telefónico, recepcionista, y tener una oficina a un costo considerable, sin la necesidad de tú, como inversor o emprendedor, tener que afrontar todo el gasto de establecimiento de una oficina completa. ¿Okay? Entonces, estas son las cuatro, yo creo que estas son las los cuatro grandes aspectos que nos ayudan a nosotros a realmente identificar en qué momento es valioso un servicio como el que les comento, ¿no? de oficina. Hay un cambio claro en nuestra dinámica de trabajo. Realmente, cuando estamos hablando de coronavirus, cuando estamos hablando de pandemia, esto ha sido un cambio en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de vivir, en nuestro nuevo normal, y realmente de lo que se trata es de adaptar o adaptarnos nosotros a esta nueva forma de vivir, ¿no? Y lo traigo a colación justamente en este tema, porque me parece que el trabajo, la forma de trabajar nuestra, como empresarios, como personas de oficina, como personas acostumbradas a hacer negocios, nos ha forzado esta situación a tener que reinventar las formas de trabajar. Entonces, dentro de estas limitaciones, tenemos evidentemente el distanciamiento social, y este distanciamiento social ha hecho que nosotros interactuemos menos de forma física y más de forma virtual para poder seguir operando los negocios y operando nuestras relaciones corporativas, ¿no? Entonces, esto es un cambio muy grande porque no estamos acostumbrados a no estar enfrente de la persona con la que estamos haciendo negocio. Luego se han creado nuevas formas de trabajo, o se ha retomado la forma de trabajo con el teletrabajo, ¿no? con el home office, o cada uno de nosotros ya estamos acostumbrados a que tenemos un Zoom en la computadora conectado siempre porque tenemos una reunión, y realmente estamos acostumbrándonos ya a este nuevo normal y a tener que interactuar con las personas de manera rápida, utilizando tecnología, en este caso algunas herramientas de videoconferencia, por ejemplo. Luego, la reducción de la movilidad. Nos hemos visto forzados a quedarnos en nuestras casas, nos hemos visto forzados a no poder desarrollar nuestros hábitos normales de trabajo, y tener que estar en casa y con movilidad reducida, y teniendo a disposición una cantidad de herramientas que nos permitan mantener esa interacción de la que les hablo, ¿no? Y luego se han desarrollado muchos negocios, o personas se han vuelto más freelance y se han vuelto personas más independientes. Y en este momento, cuando entra este punto en el negocio, cuando ya nos volvemos freelance, cuando queremos emprender, entran en juego todas estas herramientas que yo les vengo comentando acerca de oficinas y acerca de trabajo virtual. La pandemia, como les comentaba, nos ha hecho cambiar, desplazó los viajes, los eventos, las reuniones, y evidentemente esto va a afectar, o está afectando considerablemente, la parte presencial de nuestros negocios. Entonces, todos esos entornos van pasando definitivamente a entornos virtuales, y a los que nos ha llevado a nosotros como compañía también de servicios, de servicios virtuales, es a tratar de desarrollar nuevos negocios o nuevos servicios para que nuestros clientes que se encuentran incluso fuera de los Estados Unidos puedan acercarse a la experiencia corporativa aquí. Entonces, es habitual que ahora una persona emprendedora latinoamericana no pueda desplazarse físicamente a los Estados Unidos, y puede tener la tranquilidad, como lo comentaba Ariel al principio de la charla, justamente de poder tener la constitución de la compañía, poder tener la dirección comercial, poder tener un asistente virtual en el que apoyarte, poder comenzar a gestionar la oficina física que necesitas para esa visa. O sea, todo lo que tú necesitas para hacer tu entorno corporativo sin ni siquiera desplazarte. Entonces, la tecnología es la que nos ha hecho a nosotros facilitar, y veremos
en poco tiempo, o lo estamos ya notando como algo de consecuencia de esta pandemia, justamente una nueva economía de crecimiento basada en el trabajo móvil, o sea, a demanda e independiente. A mí me encanta este concepto porque justamente habla de lo independiente. Nos estamos haciendo independientes y quizás estamos llegando a hacer negocios de forma más efectiva porque tenemos todo el alcance. Entonces ya no hay excusas de que no podemos ir a una reunión o de que ya no podemos llegar por el tráfico, sino que simplemente nos estamos acercando con herramientas de tecnología y el trabajo se nos está haciendo bastante más flexible. ¿Qué es una oficina virtual? Realmente una oficina virtual, existen muchos conceptos, digamos, dentro de esto. Al final, la gente se confunde, o nosotros nos confundimos como clientes, nos confundimos muchas veces de qué es lo que conlleva tener una oficina virtual. O sea, tener una oficina virtual no es más que acercar la experiencia corporativa de tu negocio, en la escala que sea un gran negocio, sea un pequeño negocio, a las herramientas que habitualmente tienes tú en una oficina y ahora mismo no las tenemos físicas, sino que digamos que tenemos una dirección comercial, tenemos un teléfono asociado a la compañía, con respuesta, con un recepcionista o con un asistente virtual. Y la idea es que la presencia del negocio se establezca sin necesidad de desplazarte. Es decir, ustedes están hoy, cada uno de ustedes están en sus países de origen, Argentina, Colombia, Chile, España, donde estemos, en cualquier parte del mundo, nosotros podemos tener esa estructura corporativa sin ni siquiera desplazarnos. Entonces, el Business Center, en este caso, o la oficina virtual, se convierte en un aliado excepcional para poder alcanzar esa experiencia. Entonces, lo que nos ha dicho la experiencia a nosotros como proveedores de servicios es que cada vez vemos más cómo evolucionan los negocios, comenzando a operar con un bajo coste con una oficina de este tipo, con una oficina virtual. Ahora, si la necesidad es una oficina física porque por compliance de inmigración o por lo que necesita inmigración para la inversión o para lo que necesitemos de la empresa, al final se transforma en una necesidad física, que también la podemos proveer, pero lo que nos está diciendo la experiencia es que cada vez más los negocios y las personas que quieren invertir aquí se están acercando mucho más a la experiencia virtual para poder establecer el negocio sin perder tiempo. Ahora mismo nos hemos dado cuenta que en los últimos 8 meses o los últimos 7 meses que hemos estado con esta pandemia, al fin y al cabo nos hemos vuelto más independientes, como decía antes, ¿no? Y estamos buscando intentar mover los negocios o desarrollar ideas sin necesidad de desplazarnos de nuestro país de origen, por las limitaciones que tenemos simplemente. Entonces, la oficina virtual evidentemente es algo que nos acerca a esa experiencia y que nos da por un bajo coste o por un costo muy bajo la experiencia corporativa de la compañía. Entonces, la contratación de todos estos servicios evidentemente es una contratación virtual y una contratación electrónica y es muy sencillo poder hacerlo, ¿no? Sin ánimos de entrar en los tecnicismos, pero lo que les quiero decir es que es más fácil de lo que uno se imagina este tema, ¿no? Al final, no, esta frase me encanta, no tienes que ser un genio, un visionario o graduado para tener éxito. Todo lo que necesitas es perspectiva y un sueño. De lo que se trata es de esa idea que tengamos o ese emprendimiento que querramos hacer, no dejarlo perder por los mitos de no poder establecerse en un país como los Estados Unidos. Este país tiene una cantidad enorme de posibilidades acerca de qué debemos hacer o no hacer o cómo hacerlo a través de LATAM USA, a través de nosotros, que ya tenemos esa experiencia. Es muy sencillo acercar el negocio a este país. Entonces yo les quiero contar más o menos brevemente algunos de los ejemplos que nosotros vemos realmente en la calle, ¿no? Vemos realmente en nuestros clientes. Nosotros tenemos servicios, por ejemplo, hay un cliente nuestro que está en New York que necesita, él tiene una empresa establecida en Florida y esta persona venía a la Florida todos los fines de semana a pasar 1 o 2 días porque venía a retirar la correspondencia que llegaba a nuestro centro aquí en Miami, tomaba eso, eran cheques, lo que él tenía, y realmente necesitaba depositarlos. Venía solamente a Miami a depositar los cheques. Nosotros por él comenzamos a hacer una gestión que fue tomar esos cheques, ya gestionábamos su correspondencia, tomar esos cheques y depositárselos. Entonces, a esta persona, por ejemplo, en New York, ya no tuvo que desplazarse a Florida para poder nosotros acercarle el servicio de compañía a ellos.
Entonces, a lo que me refiero es, hay una cantidad de distintos tipos de clientes y quizá entre ustedes hay algunos de estos perfiles. Nosotros tenemos dentro de nuestros clientes de oficina virtual, por ejemplo, diseñadores de páginas web que son freelance, que de repente necesitan una sala de conferencias o necesitan tener la dirección comercial con nosotros o necesitan recibir alguna visita o algo oficial y contratan nuestros servicios, por ejemplo, para que seamos ese front-end, o sea, esa vista de compañía que él necesita siendo un pequeño negocio, no siendo un gran negocio. Y eso le permite a esta persona evolucionar en su negocio. O, por ejemplo, tenemos clientes como academias online en Latinoamérica. Hay academias online que necesitan presencia física aquí en los Estados Unidos porque su negocio, su parte de su negociado está aquí en los Estados Unidos y contratan nuestros servicios para que les demos la posibilidad de hacer sus cursos, de venir eventualmente a los Estados Unidos a una sala de conferencia y poder hacer los cursos presenciales o simplemente poder recibir el pago de sus cursos aquí en nuestra oficina a través de nosotros como proveedores de servicios y acercamos la experiencia de esa persona que está hoy en Colombia a Miami. Esta persona, sin desplazarse a Miami, sigue haciendo negocios efectivos a Miami. Entonces, lo que quiero dejar como conclusión es que existen muchas herramientas, en este caso que estamos hablando de oficinas, tanto virtuales como físicas, como todos los servicios que eso conlleva. Al final del día, lo que se trata es que no perdamos la idea de hacer negocios sin conocer primero cuáles las herramientas que contamos. Con lo que habló Ariel esta mañana al principio de su presentación, de lo que se trata es de acercar, entender, asesorarse, dejarse asesorar y dejar a estas personas, o sea, a ustedes como emprendedores, dejar los mitos de lado. O sea, entender que existen muchas herramientas, existen muchas vías y es mucho más fácil hacer negocios en los Estados Unidos de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, yo por mi parte, les doy las gracias a LATAM USA y a todos ustedes por haber venido hoy a este webinar. Y evidentemente, pues, estos son mis datos de contacto. Cualquier información que necesiten, estamos encantadísimos de ayudarlos. Y bueno, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes o acercarles un poquito más el sí se puede, el sí podemos. El solamente hay que tener ese sueño y desarrollarlo para ser efectivos y exitosos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Ariel. Y gracias a todos por estar con nosotros en el día de hoy. Tenemos una cantidad de preguntas variadas de distintos países en la cual estaremos tomando unos 10-15 minutos para poder contestarlos ordenadamente. Ariel, ¿por qué uno selecciona una LLC o una Corp o viceversa? ¿Por qué uno va para un lado a otro? ¿Cómo lo definís? ¿Cuál es la mejor estrategia de qué tipo de compañía es conveniente para un potencial inversor o extranjero en Estados Unidos? Bien, gracias, Leo. Bueno, básicamente yo decía que no existe una respuesta única, ¿no? Va a tener que ver fundamentalmente con el tipo de negocio o el tipo de inversión. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de comprar simplemente un apartamento para uso personal, diría que una LLC es una estructura lo suficientemente fácil, friendly, amigable, simple, como para administrar. Si estuviésemos hablando de una compañía para un negocio de franquicias o un negocio de algún tipo comercial que tiene implícito el que yo me traslade físicamente a residir en los Estados Unidos, también creo que la opción sería el sí. Ahora, si tengo en mente un negocio de desarrollo donde va a haber socios, donde va a haber inversión, seguramente me inclinaría por una corp. Pero amerita un análisis puntual y más profundo de esta situación. Bien. Luis, ¿cuánto es el tiempo de setup de una oficina virtual en Miami? Mira, normalmente el tiempo de setup tarda entre 24 y 48 horas, no más. O sea, es bastante simple, bastante rápido. De hecho, el setup básicamente es interno y de la dirección, evidentemente, tendríamos que reportarla o la persona que está creando la compañía debería utilizarla a priori, ¿no? Pero el setup de la oficina virtual suele ser entre 24 y 48 horas. Fantástico. Ariel, desde Chile, ¿el 21% de impuestos de primer nivel es en cualquiera de los 50 estados o varía según el estado? Bien, es una buena pregunta. Cuando uno habla de impuestos, y yo no soy especialista, pero de tanto trabajar con Roberto y con el equipo, igual que vos, Leo, ya conocemos esto bastante en detalle.
Hay dos niveles de impuestos en Estados Unidos, el nivel federal y el nivel estadual. Y ambos son distintos y ambos tienen que ver con cada estado en particular. Entonces, cuando hablamos del impuesto al income tax de las compañías armadas o constituidas por acciones como la Corp, hablamos que el impuesto federal, el que es igual en todo el país, es del 21%. No quita que haya un impuesto, un income tax estadual adicional al federal. Lo hay, y no todos los estados, pero algunos estados lo tienen hasta un 7 o un 8% adicional. El caso de California es uno de ellos, pero hay muchísimos estados que tienen un income tax estadual. Eso es en grandes rasgos. Lo cierto es que Estados Unidos, desde el punto de vista impositivo, es infinitamente más simple que la mayoría de los países latinoamericanos. O sea, básicamente hay 4 impuestos y esos 4 impuestos tienen que ver con que no todos nos van a alcanzar. Pero, por ejemplo, si yo tuviese que pensar en trabajar en un negocio minorista en el estado de California, tendría income tax federal, income tax estadual, sale tax, que es el impuesto a la venta, o sea, el impuesto al valor agregado, que ese es un impuesto que es 100% traslativo. En Estados Unidos, los valores que nosotros hemos publicado siempre son plus tax, o sea, con el tax agregado, y ese sale tax que se cobra solamente en el último eslabón de la cadena, es decir, al consumidor final, es 100% trasladable. Es decir, yo lo que hago es, cobro $20 por el producto, más el tax, son $27, por decir un número, esos $7 los traslado y los deposito en la cuenta del Estado. Soy simplemente un intermediario. Esos reportes podrán ser mensuales o trimestrales, dependiendo del volumen de actividad que tenga y la petición que yo haga al IRS. Bien, Luis, ¿hay que tener algún estatus migratorio para poder tener una oficina virtual en Miami? En lo absoluto, en lo absoluto. Cualquier persona que necesite la dirección, veía una de las preguntas y lo complemento con esto dentro del chat, y preguntaban justamente que si nosotros solamente dábamos la dirección comercial o fiscal o jurídica. Personal, la dirección que necesites. Realmente te damos la presencia física aquí. ¿Hay que tener algún estatus para poder hacer la oficina virtual? No. O sea, cualquier persona que necesite del uso de la dirección es posible contratarla, aunque sea extranjera. Fantástico. Ariel, si el socio de una LLC, que es transparente, es una sociedad extranjera, ¿cómo tributa? Bien, si hablamos del income tax es vía retención, es decir, la sociedad debe hacerle una retención única a cuenta del impuesto. Es una retención del 30%. Parece alta y gravosa porque es independientemente del monto que estemos hablando. Acá no hay brackets, no hay escala progresiva. Por eso que normalmente recomendamos planificar y estructurar muy bien el negocio para no caer en estas situaciones de tener retenciones que la sociedad debe hacer por cuenta y orden nuestro. Ahora bien, si esa persona, independientemente de que sea extranjera, se registra en el IRS, saca un ITIN number. Un ITIN number es el número de identificación como extranjero, Individual Tax Identification Number, y gestiona ese número, podría tributar claramente como una persona física de los Estados Unidos y no aplicaría la retención, sino que tendrá su escala progresiva, aunque sea extranjero. En el caso de las Corp, es un poquito más complejo porque la Corp sí es la que tiene que hacer la retención si distribuye dividendos, y si esos dividendos corresponden a una persona física o jurídica extranjera, deberá hacer la retención y depositarla por cuenta y orden de la persona. No en el caso de hacer el sí. Bien. Luis, ¿puedo tener más de una empresa registrada en una oficina virtual? Sí, de hecho, el caso es bastante habitual. Cuando hay clientes que tienen un grupo de empresas y que necesitan la dirección comercial, normalmente nosotros paquetizamos los servicios para que en una sola oficina virtual pueda recibir toda la correspondencia, o sea, con un costo por empresa. Digamos, hay un rappel de número de empresas, pero ellos comienzan a pagar, no van a pagar todo el coste por cada empresa, sino que más bien pueden incluir dentro del mismo paquete varias empresas por un coste más competitivo que hacerlo por separado. Pero sí, en definitiva, los clientes pueden tener varias empresas registradas en nuestra dirección sin ningún problema. Fantástico. Ariel, ¿es recomendable abrir una LLC para invertir en la bolsa o, por ejemplo, invertir en una empresa que un aliado de nosotros, Q Capital,
en cuanto a hard money lending en hipotecas. ¿Cuál es el impacto legal o impositivo de hacer ese tipo de inversiones? Bien, desde el punto de vista impositivo, claramente la respuesta es sí, conviene. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo que conté al inicio, digamos, independientemente de que no pueda haber riesgos o liabilities, es un paraguas de protección que no me va a salir más caro una LLC. Como figura jurídica no hay diferenciación entre una LLC y una Corp. No hay un tema ni de escala, ni de imagen, o sea, tiene que ver con un tema de planificación claramente tributaria. Entonces, volviendo al caso de que somos extranjeros, constituir sociedad para invertir en la bolsa, en acciones o en Q Capital como un hard money lender, conviene una LLC porque va a ser transparente desde el lado impositivo, no me va a generar costos adicionales, pero me va a proteger de las liabilities. Bien. Luis, con respecto a confidencialidad de las oficinas virtuales y correspondencia, ¿cómo manejan ese tema cuando llegan correos, sobres, documentos que vienen a nombre de los clientes que te han utilizado ese servicio de oficinas virtuales? Ok, hay dos puntos aquí que aclarar. Por ejemplo, cada vez que nosotros hacemos una oficina virtual para un cliente, se firma un formulario que se llama el formulario 1583. Ese formulario es el formulario que nos da a nosotros como centro de negocios la potestad de poder recibir en nombre del cliente esa correspondencia. O sea, que digamos que el primer nivel de compliance el primer nivel de cumplimiento de que podamos recibir la correspondencia en su nombre se cubre con esto, con este requerimiento. Por otro lado, el cliente decide cómo es el manejo de su correspondencia. Muchos clientes nuestros simplemente nosotros hacemos la custodia de ese documento hasta que esa persona viene a retirarlo, o simplemente ellos nos permiten a nosotros la posibilidad o nos piden el servicio de que nosotros escaneemos ese documento y lo enviemos, o lo retornemos al sender, o hagamos ciertas cosas según el tipo de documento que recibamos. Entonces, el nivel de customización de la recepción es a demanda del cliente. El cliente es el que decide cómo quiere que nosotros gestionemos su correspondencia. En muchos casos, hay clientes que nos han hecho firmar confidentiality agreements, NDAs, porque la información que van a recibir es sensible y evidentemente hay un tema legal de liability que nosotros debemos cumplir. Pero realmente garantizamos la confidencialidad de los datos justamente porque el cliente es el que establece esa confidencialidad. O sea, el cliente de oficina virtual tiene que estar tranquilo de que toda la correspondencia que llega a Capital Business Center cumple con una normativa y a nosotros nos han llegado desde demandas hasta tarjetas de crédito, y el mismo cliente nos ha pedido, por favor, oye, necesito que me des una foto de la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, hay ciertos ejemplos en los que podemos poner en acuerdo a esto, pero el cliente al final del día es el que decide cómo quiere que manejemos su correspondencia. O sea, es completamente a demanda. Fantástico. Y en términos de recibir cajas o paquetes también, ¿cómo ustedes reciben ese tipo de cosas? ¿Cómo manejan ese tipo de cosas? ¿Cuál es la política de una oficina virtual con respecto a ese tipo de envíos? Ok, nosotros sí recibimos cajas y recibimos paquetes hasta cierto punto, o sea, hasta cierto tamaño, digamos. No podemos recibir aquí un pallet de 50 pies, pero sí es cierto que podemos recibir alguna correspondencia o algún paquete y tenemos servicios de forward. Lo normal es que el cliente reciba ese paquete aquí, si no quiere venir a recogerlo, nosotros podemos hacer el forward por ellos. Pero al ser el espacio limitado, evidentemente no tenemos warehouse, no tenemos un almacén, pero sí tenemos, normalmente sí recibimos paquetes hasta cierto límite de tamaño, ¿no? Pero eso en definitiva va customizado por cada cliente. Fantástico. Gracias, Luis. Ariel, una pregunta larga. Si tengo una LLC y fallezco, ¿cómo pueden heredar mi mujer y mis hijos el patrimonio y las operaciones de la sociedad? ¿No existe un régimen de tenencia simple de acciones o conviene establecer una sociedad offshore que se convierta en la dueña de la sociedad en USA y que ellos puedan recibir la titularidad por tenencia simple? Bien, claramente es una pregunta interesante, muy enfocada, que tiene que ver con un impuesto en particular, que obviamente no había forma de tratarlo hoy con demasiado detalle, que es el Gift and Estate Tax. El Gift and Estate Tax es el impuesto a la transmisión gratuita de activos. ¿De qué tipo de activos? De US Asset, o sea, de activos de los Estados Unidos. Un impuesto que abarca a toda la población en general y no discrimina entre residentes y no residentes,
es decir, entre ciudadanos americanos o extranjeros, solo que los mínimos no imponibles son distintos. El Gift and Estate Tax, que es este impuesto que se dispara con dos de estas circunstancias, o donación gratuita o herencia, o sea, fallecimiento del titular, dice que van a estar alcanzados por el impuesto de los US Assets en una alícuota que hoy la vigente es 40% de patrimonio, después del mínimo no imponible, o sea, después de un monto determinado. Y acá es la gran diferencia. Si somos residentes fiscales de los Estados Unidos, efectos impositivos, el mínimo no imponible van a ser $11.600.000. Es decir, que el impuesto se dispara recién por arriba de esa cifra. Ahí, por eso empezamos a entender por qué los millonarios o multimillonarios son tan filántropos y todos tienen fundaciones y demás, porque claramente arriba de esos 11 millones prefieren que una fundación maneje su patrimonio y no que vaya al Estado y sea discrecional. Entonces, esa es la primera circunstancia. Ahora, ¿qué sucede con los extranjeros? Si nosotros somos extranjeros, ese mínimo no imponible hoy es de $60.000. Es decir, vamos a un ejemplo práctico. Si yo compro un departamento en Florida y pago $200.000 y lo pongo a nombre personal mío o lo pongo a nombre de una LLC donde yo soy el único dueño, o a nombre de una corp donde yo soy el único accionista, es exactamente igual. Estoy exponiéndome por 140.000, que es la diferencia entre los 60 que no voy a tener que tributar y los 200, que es el valor, por 140, me voy a estar exponiendo al 40% de impuestos si yo fallezco. Ahora bien, ¿qué mecanismos hay para evitar, si somos extranjeros, que esto no suceda? Varios. El primero es, como quien nos hace la pregunta lo dice, a través de una compañía no americana, que sea la dueña de la compañía americana. Porque claramente las compañías no mueren, tristemente los que morimos somos los humanos, pero es así. Con lo cual, el que una compañía de una jurisdicción, cualquiera sea la jurisdicción, donde no haya impuesto de herencia y donde yo no tenga que tributar por las operaciones que haga fuera de la Constitución, o sea, fuera del territorio donde constituye la compañía, no estén grabadas, va a ser muy beneficioso. Acá ese término que a veces está mal visto o injustamente castigado de sociedades offshore, tiene que ver con esto. Son sociedades en donde no se tributa por las operaciones que uno haga fuera del territorio nacional donde la constituyó. Es muy usual que nosotros, para evitar el Gift and Estate Tax, recomendemos sí que la compañía de Estados Unidos tenga como dueña, por ejemplo, a una sociedad de BVI, British Virgin Islands, jurisdicción inglesa, derecho muy parecido al americano, documentos en inglés, no hay ningún problema de identidad, porque BVI, entre muchas otras jurisdicciones, no cobran impuestos a transferencia de acciones, es decir, yo puedo transferir libremente las acciones. Puedo tener una sola acción con cláusula de supervivencia. Es un término que se utiliza muy usualmente y que tiene que ver con que yo puedo poner a mis herederos forzosos, a mi mujer, a mis hijos, dentro del paquete de una única acción, y la ley va a decir que el solo fallecimiento de unas personas incrementará proporcionalmente al resto, siempre que sean herederos forzosos, claramente. Entonces, esto me va a permitir que no haya impuesto de herencia, porque la sociedad de BVI no va a morir y es la dueña de la americana, que yo pueda disponer libremente de la transmisión de acciones sin que esté grabada esa transferencia de acciones, y impositivamente no me va a generar ningún costo adicional, porque BVI no cobra a esa sociedad siempre que no haga operaciones en BVI, es decir, todo lo que sea fuera del territorio de las Islas Vírgenes Británicas no va a estar alcanzado por ningún impuesto. Entonces, esa es una figura lógica para hacer una inversión en los Estados Unidos si quiero protegerme del Gift and Estate Tax. Claramente, si yo mi finalidad es pasar a ser residente fiscal de Estados Unidos porque tengo una visa de algún tipo donde voy a vivir, me preocuparía un poco menos, porque la realidad es que mi preocupación empezará a partir de los 11.600.000, y no antes, con lo cual no tendría mayor problema. Cualquier otra solución que hay y que a veces se comenta y he escuchado en algunos foros, son paliativos relativos. O sea, me han preguntado muchas veces, bueno, yo dejo firmada la acción y ya está, le pongo la fecha de hoy. Sí y no. Yo soy muy cauto con eso. Primero, no subestimar al fisco.
Segundo, recordar siempre que el venerable Al Capone no fue preso por los 156 muertes que se le adjudicaban, sino por no pagar impuestos. Con lo cual, yo no me atrevería nunca a recomendar este tipo de soluciones muy latinas, si se quiere, de escribir una acción. ¿Por qué? Primero, porque yo todos los años voy a presentar un tax report o un balance o un reporte de impuestos a la IRS. Y todos los años le voy a estar diciendo quién es el dueño de esa sociedad. Por ende, Leo, si yo te dejo a vos mi acción, te la vendo hoy, que estamos a 6 de octubre, cuando en el mes de febrero yo haga el reporte de impuestos del año 2019, debo declarar que vos sos el dueño de la acción. Porque si declaro que yo soy el dueño de la acción, automáticamente no tiene validez el documento firmado anterior a esa fecha. Es un documento privado que no queda registrado en ningún lado. Por ende, hay que ser muy cauto con esto. O muy cauto, muy metódico, o un poco arriesgado. Yo creo que hay estructuras suficientes para protegernos, dependiendo de lo que vayamos a invertir, y hay muchas figuras que podemos hacer. Pero claramente los extranjeros debemos prever este gift and estate tax como una contingencia probable, porque no sabemos cuándo, pero nos vamos a morir, y eso tiene que estar previsto, y no es un tema ni de edades ni de circunstancias. Entonces, sí es importante hablarlo. Hemos tenido, y vos lo sabés perfectamente, muchísimos casos donde el costo es altísimo, entonces esos errores se pagan muy caros. A veces nadie informa a los clientes en el momento de comprar propiedades, inmuebles, inversiones, qué está alcanzado por el gift and estate tax y qué no. Por ejemplo, el cash, la plata que uno tenga en una cuenta líquida, no está alcanzada por el gift and estate tax. Ahora, si yo esa plata, en lugar de tenerla líquida en una cuenta de ahorro, la tengo en un portfolio de inversión, y dentro de ese portfolio de inversión tengo acciones de Apple, de General Motors, de Ford, de Microsoft, son US assets, están alcanzadas por el gift and estate tax. Debo prevenirme de eso. Ahora, si yo compro acciones con la compañía americana de, no sé, Deutsche Bank, de Banco de Inglaterra o de una compañía europea o china, esos no son US assets, con lo cual no corro riesgo, no va a haber gift and estate tax. Pero es importante planificar, acuérdense. Bien, Ariel, muy bien. Tenemos muchas más preguntas, lo que sí es se nos está acabando el tiempo, así que voy a hacer 2 o 3 preguntitas más cortos y ahí vamos a despedirnos de nuestra audiencia. Luis, el Business Center nos da la posibilidad de eventualmente hacer uso de una sala de reuniones en caso de que algunas veces necesite disponer de ello. Sí, sí, sin ningún problema. De hecho es uno de los casos de uso más comunes. Los clientes de oficina virtual, por ejemplo, dentro del paquete de oficina virtual, tienen incluidas unas horas de sala de conferencia y pueden usar la sala de conferencia bajo reservación en el momento que lo necesiten. De eso se trata. Muy bien. Han hecho muchas preguntas, unas cuantas preguntas con respecto a visados. Este no es el tema de hoy. Ustedes pueden entrar en nuestro canal de YouTube si quieren ver webinars anteriores que hemos tocado el tema del visado en LATAM en USA, que es nuestro canal de YouTube. También estaremos dando una charla de webinar el 27 de octubre, donde vamos a tratar específicamente el tema de inmigración. Últimas preguntitas acá, entonces. ¿La LLC o la Corp protege a los socios en caso de demandas? Ariel. Bien, sí, claramente ambas protegen al socio y circunscriben el riesgo comercial a la sociedad. Es decir, tanto en una figura como en la otra, no pueden traspasar ese umbral que es la figura jurídica de la sociedad. Cualquier riesgo va a quedar acotado a esas sociedades. Muy bien. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestras preguntas-respuestas y les quiero agradecer al público quien está con nosotros en el día de hoy. Quedó mucha pregunta para contestar. Nos pueden mandar preguntas a nuestro email de información que es info@latamenusa.com y ahí estaremos reenviándolos tanto a Luis o a Ariel para que lo puedan contestar directos. En nombre de LATAM en USA le agradezco muchísimo a Ariel y Luis por su tiempo en el día de hoy, así que con esto le doy la palabra para que se despiden y den sus últimos consejos. Ariel. Bueno, muchísimas gracias, Leo.
Un gusto, como siempre, poder transmitir información. Nuestra finalidad es poder darles información de valor que ustedes puedan capitalizar para sus negocios, para sus inversiones en los Estados Unidos. Y repasando lo que dijo Luis, es posible. Es posible, es sencillo, hay que ser estructurado, hay que entender que vamos a trabajar en una jurisdicción anglosajona, por más que hablemos todos español y que en el sur de Florida nos sintamos como en casa, entender que es otro tipo de derecho distinto al que estamos acostumbrados a manejar. Entonces hay que ser cautos, hay que buscar asesoramiento con nosotros o con quienes quieran, pero deben estar asesorados antes de desembarcar para tener una gran y buena experiencia en los Estados Unidos. Gracias. Luis. Bueno, gracias a Ariel, gracias Leo, gracias a LATAM en USA, partner de valor. No me queda más que decirles, y recalco mi idea y me apoyo en lo que acaba de decir Ariel, sí se puede. Vamos a quitarnos el miedo, vamos a buscar asesoría, vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer para poder establecernos aquí, pero en definitiva, cuenten con nosotros y cuenten con LATAM para justamente tener esas herramientas cerca y de nuestro caso, pues, poder acercarles la experiencia corporativa a cualquier empresa, importe cuál sea la magnitud de esta empresa. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad y quedo a la orden. Gracias, Luis. Y por último, le digo que los próximos webinars que los hacemos en las próximas semanas, la semana que viene, el día martes a la misma hora, tendremos un webinar sobre inversión en bienes raíces, en este caso en la ciudad de Detroit, con renta atractivo y con inmuebles a costo bajo. La semana eso sería el 13 de octubre y pasado después el 20 de octubre tendremos otro webinar con el tema de franquicias y un modelo de franquicia específico para que vean cómo es un modelo actual funcionando y que le ha dado la posibilidad al inversor a inmigrar con una franquicia. Y por último, para terminar el mes de octubre, tendremos lo que ya mencioné, el webinar basado en solo específicamente el tema de visados. Así que desde Miami me despido, que tengas un excelente día. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Gracias.